La fuente suprema y los orishas superluminosos. Compañeros que buscáis la espiritualidad, tenemos una nueva estructura que os presento para ayudar a integrar las diferentes realidades de las esferas celestes de nuestros amados orishas. La categoría super representa esferas por encima de la realidad del universo Teta. Este es en realidad un clúster o agrupamiento de 21 galaxias a las que pertenece la Vía Láctea. En otros libros que he escrito y en los cursos que imparto presento mucha información sobre la cosmogénesis y las relaciones de las diferentes federaciones y la Confederación Intergaláctica. Presento ahora una nueva estructura para actualizar las enseñanzas y unificarlas con lo que ya sabéis de Umbanda y de Candomblé. Esta actualización quiere ayudar a la comprensión de los desdoblamientos que están ocurriendo actualmente debido a la evolución de ambos movimientos. Están surgiendo entidades y manifestaciones que representan tronos estelares y maestros coronados que se ignoraban en el pasado. Cuando se habla de fuente primordial, pensamos en Dios, en sus desdoblamientos y en la estructura que eso representa. Sin embargo, no conseguimos concebir de forma clara y objetiva lo que realmente significa esto respecto al tamaño del universo conocido y fotografiado hasta el momento actual. Nuestras doctrinas han acabado por apartarnos de la verdadera resonancia con esa fuente. Solo pocas personas que poseen una conexión mediante una feitura o proceso de iniciación adecuada o aquellos que representan a antiguos maestros denominados Abikur consiguen captar parte de esta energía. Una nueva generación de entidades cósmicas se está manifestando en lo que se conoce como Umbanda esotérica y Candomblé esotérico. Esto está cambiando fundamentos del pasado por aspectos más modernos y simples para ayudar en el desarrollo espiritual de aquellos que actúan en esas esferas. Por este motivo, esta edición del libro Orisha Reiki ha pasado por una profunda reestructuración para poder alcanzar ambas líneas con la intención de ampliar el conocimiento que ya existía. Orisha posee varios significados, pero el más aceptado es que representan las divinidades de la naturaleza, fuerzas de la naturaleza que controlan la tierra y las fuerzas que sustentan la vida, como la del ser humano y los demás reinos. En una conversación con el amado Pena Blanca o Pluma Blanca, dilucidó que se puede definir Orisha como luz de la cabeza. Esta definición hace referencia a las entidades que provienen del plano sutil y estelar para ayudar al desarrollo de la humanidad. Todas estas cualificaciones son verdaderas y están conjugadas en la estructura del Orisha Reiki magnificado. En los estudios que presentamos tenemos el reino débico con los Elohim y el reino humano con los arcángeles. Y son los maestros ascendidos quienes controlan ambas realidades en relación con la evolución humana. Esto encuadra a las entidades como caboclos, petros velos, ciganos, eshus, levarás y eres. Todas estas entidades del plano espiritual pertenecen al complejo universo de los orishas como maestros que
amparan el desarrollo de la humanidad. En el libro de Urantia encontramos informaciones importantísimas para comprender el universo y los diferentes factores de Dios. En la misma línea que las canalizaciones de mis anteriores libros y, para sorpresa de muchos, con las canalizaciones y explicaciones encontradas en los libros de Rubens Saraceni, Rivas Neto o Sergio Javín Almeida, además de otros nuevos autores. Toda esta información despierta una nueva comprensión de la fundación y participación que nuestros amados hermanos espirituales tienen en nuestro camino. Esas entidades pertenecen a una jerarquía que se puede definir como la Gran Fraternidad Blanca, la cual incluye a los amados orillas, como veremos en este libro, que está ayudado a dar un nuevo impulso a nuestro despertar y a la conexión con nuestras otras partículas. Este nuevo acercamiento ayudará a sustentar nuevos paradigmas para acercar a nuestros amigos de la Umbanda y del Candomblé en nombre de algo mayor que es la ley de Orisha. Esta se encuentra por encima de los hombres y de sus creencias, muchas veces limitadas por la propia psique y por los regionalismos. El libro de Urantia, que se puede utilizar como una buena referencia del plan de la ley mayor, describe una formidable estructura de universo y de Dios, el aspecto de la creación de los superuniversos y de los universos locales, para que podáis entender la clasificación que vamos a presentar. En mi camino tuve el placer y el merecimiento de conocer personas con mucho conocimiento y explicaciones formidables sobre las diferentes cualidades y frecuencias de los amados orishas, lo que permite la unificación con el conocimiento que he desarrollado a través de las canalizaciones que he recibido de los amados orillas estelares y terrestres. Veamos a continuación algunos conceptos importantes respecto a Dios según el libro de Urantia. Deidad. Es una condición directa de Dios atemporal, o sea, no sujeta al tiempo. Es por encima de todo, una característica espiritual y supramaterial que rige el movimiento atómico y subatómico del universo en todas las dimensiones existentes. Es energía motivadora de evolución y de todos los factores de Dios y de sus hijos. La deidad está dividida en 7 niveles de acción directa e indirecta en todas las dimensiones del universo, en el cual está contenido nuestro yo superior y está regido por la energía de los creadores y orishas. Estático. Deidad, factor autoconsciente y sustentador del proceso multidimensional del universo, que lleva a cabo la autosustentación del universo, la autoexistencia del mismo y de todo lo que existe en él y en todas las dimensiones. 2. Potencial. Deidad, factor autoevolutivo y con autopropósito, que genera las energías necesarias para las cargas eléctricas y energéticas de movimiento del universo y de todas las conciencias monádicas y supramonádicas. Aquí actúan los hijos paradisiacos, generando la vida a través de los principios regidos por Dios. 3. Asociativo. Deidad autopersonalizada y divinamente fraternal que establece todos
los intercambios de personalidad monádica del universo y rige la sustentación de los ajustadores de pensamiento y de la conciencia de los hijos paradisiacos y de los hijos de estos. Abarca la creación en estado de espíritu a través de las diferentes etapas evolutivas de percepción. Es en realidad un factor de unificación al Cristo uno. 4. Creador. Deidad, factor autodistributivo y divinamente revelado que rige las leyes de la creación y la sustentación de la vida en todas las dimensiones del universo y establece el intercambio con todas las demás deidades y factores creativos de Dios y de sus hijos. 5. Evolutivo. Deidad, factor autocompasivo que identifica la personalidad de los hijos en procesos evolutivos y rige el camino de reconexión con la fuente en las diversas etapas internas de cada alma, ya sea durante sus encarnaciones, en su proceso espiritual o en cada ciclo cósmico, ligado a los logos solares de cada etapa evolutiva y junto a las correspondientes jerarquías y órdenes espirituales. 6. Supremo. Deidad, factor de autoexperiencia y unificación de la criatura con el Creador, donde tiene lugar la participación directa de la unidad fraccionada de Dios en cada hijo de la creación. Transmite las percepciones evolutivas de los hijos, los nietos y demás ramificaciones de la creación directamente a la fuente suprema, donde tiene lugar el aprendizaje y la comprensión de los procesos individuales de cada ser en la creación durante sus diferentes etapas evolutivas. De esta forma, la fuente suprema participa del proceso individual de cada hijo, aprende y puede juzgar en función de las leyes universales a través de los desdoblamientos del consejo kármico y del consejo de ancianos. 7. Y último. Deidad, factor autoproyectado que está por encima del tiempo y del espacio. Rige el consejo de los creadores y permite como energía totalmente omnisciente, omnipresente y omnitemporal estar en todos los lugares y actuar como energía de control de todas las deidades y factores de la creación que representan centenares de egregores enviados en sus diversos factores para sustentar el plan evolutivo. En este punto entra el concepto de orishas ancestrales, que son en realidad las energías primordiales que sostienen el universo en sus diferentes dimensiones y que son responsables por la manifestación del universo y de la Trinidad según las leyes universales. Aquí entran los comandos estelares y los orishas como resguardadores del proceso evolutivo unidos a la esencia mayor de la deidad universal que podemos llamar Dios o fuente que todo lo es. Tal y como lo entiendo actualmente, Dios o la fuente posee muchos desdoblamientos que nosotros entendemos como sus cualidades. A cada uno de los orishas, conocidos y no conocidos, les fue otorgada una de esas cualidades, para de esta forma poder entender las emanaciones de Dios. Por tanto, veremos esos desdoblamientos desde una nueva perspectiva que nos acerca a la teoría de las supercuerdas y a sus derivaciones. Así podemos
entender quiénes somos y hacia dónde tenemos que ir junto con nuestros orishas y nuestro linaje sideral, que está sustentado por nuestro Odu cósmico de orden monádico. Los 7 aspectos de la creación, como se describen en el libro de Urantia, son parámetros que sirven como base para las enseñanzas que los orishas quieren dar a sus hijos mediante los trabajos. Sin embargo, algunos hijos han desvirtuado la ley de orisha, creando los preconceptos actuales. Esa ley debe ser aplicada por todos nosotros, sea en los círculos de la Umbanda o del Candomblé, para poder manifestar lo divino de esa jerarquía. La sabiduría con la que actúan las entidades en nuestras vidas es una prueba para muchos, pero no siempre se entiende claramente, pues nuestra miserable conciencia humana no va más allá de la materialidad temporal de las cosas. Hablar de la ley orisha es complejo, pues tenemos que entender los diferentes niveles de dimensiones en las que actúan. Los 7 aspectos de la creación, según el libro de Urantia, son: 1. Los hijos paradisiacos creadores, orden Boronaldek, orden Micaelis. 2. Los ancianos de los días, orden Goronaldek, orishas sublimes. 3. Los 7 espíritus rectores, energía primordial de los orishas estelares, orden Melquisedec. 4. El Ser Supremo. 5. Dios, el Espíritu. 6. Dios, el Hijo. 7. Dios, el Padre, Madre. La energía de Dios se manifiesta en estos aspectos y podemos identificar la presencia de ambos orishas. Esto nos coloca gradualmente en el contexto de la jerarquía y nos permite, con el tiempo, asimilar lo que significa un orisha secundario o terciario en relación con su jerarquía, función y naturaleza, lo que a su vez permite que podamos entrar en la cuestión de los comandos estelares y de nuestros hermanos, no solo de los desencadenados, no solo de los desencarnados, sino también de los hermanos extraterrestres que actúan en la espiritualidad para comunicarse con la humanidad desde hace millones de años. Respecto a las leyes universales para la conciencia del alma en evolución, debemos considerar 9 factores importantes. El valor de la fuerza del carácter regido por el Odu es el primero. El segundo es el altruismo, servir y ayudar al prójimo. El tercero es la esperanza, magnitud de la confianza en el plan mayor y en uno mismo. La fe, el cuarto, capacidad de captar los flujos mentales e intuitivos de los cuerpos sutiles. Quinto, el amor y la verdad, para no permitir que las tinieblas y la ilusión tomen el control. 6. El idealismo, procurando la perfección en todo y el lado bueno de todos los seres. 7. La lealtad, devoción al deber con el plan divino y el valor de la propia honradez. 8. No ser egocéntrico, seguir la intuición de los guías y ayudar al prójimo. 9. El placer, la satisfacción y la felicidad de la ley, sin infringir ninguna de las anteriores y en equilibrio con el universo.
Notad que estos aspectos son importantes y extremadamente necesarios para que no solo las almas encarnadas, sino también las que ya partieron puedan liberarse del umbral, que es una realidad con la que trabajamos con frecuencia en los tratamientos con Orisha Reiki. Sabemos que Dios posee dos formas o factores importantes de energía que se pueden clasificar como interna, generadora de energía y situaciones, procesos de transmutación y evolución; externa, inmanente y atómica, fuerzas de la naturaleza, devas, regentes del cuerpo. Estas dos características representan universos importantes de acción, donde nos encontramos durante nuestra etapa evolutiva parcial en la realidad terrena y en las otras realidades suprafísicas, donde se encuentran nuestros cuerpos sutiles. Las diversas realidades y jerarquías espirituales están dentro de esta variedad del universo. El universo está regido por leyes cuyos factores actúan en las diferentes realidades dimensionales en las que se expresan el alma y el espíritu. Por lo tanto, el desdoblamiento es una realidad en la cual nuestra mónada o incluso nuestra suprema mónada fue desdoblada, dando lugar a nuestro ADN cósmico, que es un fractal resonante con las cualidades de Orisha que recibimos en nuestra concepción uterina. Ese fractal tiene un porcentaje de cada cualidad del Orisha del universo, pues ellos representan la fuente de sus cualidades y desdoblamientos. Cada uno de los elementos que se explica a continuación representan una situación en la que podemos ser trabajados o donde fallamos en nuestra misión terrestre o incluso extraterrestre. Debemos recordar las antiguas escrituras y las constantes referencias a los ángeles caídos, que en parte somos nosotros, teniendo una nueva oportunidad para reconectarnos con nuestra verdadera divinidad y para liberarnos de la ilusión temporal que es el poder sobre otra persona. Odú. Odú es en realidad la codificación de las diferentes frecuencias de las cualidades vibratorias en la fuente que todo lo es, acopladas en las diversas realidades del universo. Desde el punto de vista humano, mueve y sostiene los aspectos factoriales del universo. Se ha dado una situación interesante con diversas personas en lo que se refiere a los orillas de cabeza que surgen durante la lectura de Ifá, oráculo practicado con bucios. No siempre existe una correlación entre la lectura y otra, incluso si son realizadas por personas con experiencia. Como muchas personas me han preguntado sobre esta situación, pregunté a mis guías. La explicación fue que en el momento que se produce el proceso de despertar de la conciencia de un individuo, las frecuencias sublimes de su edú se ajustan para poder sustentar la relación con más cuerpos sutiles respecto a la realidad terrestre. Esto significa el acoplamiento de realidades paralelas y el ajuste de las entidades y guías de cada persona. De esta forma, la lectura de Ifá revela un entramado de orillas que no estaban accesibles hasta ese momento. El proceso de
mutación ocurre también con los alumnos que se han iniciado o han sido iniciados y sintonizados por el Boronaldek Starrer en los cursos de cura cuántica estelar, Orisha Reiki magnificado, método ascensional Melquisedec y Boronaldek, y en el upgrade de la cura cuántica estelar. Se genera un alineamiento con las realidades directas del Odú sublime, del yo soy y de la mónada a la cual está sintonizando el alumno. Todo ello culmina con el ajuste de nuevas frecuencias de los orishas que una persona posee, lo que puede dificultar la captación del orisha regente del consultante. Cada factor está ligado a un arquetipo estelar comprendido como orisha en la Tierra, lo que se corresponde con las cualidades y personalidad de cada orisha Dios. 1. Fuente que todo lo es, Havona Shantar. Crea el movimiento multidimensional en todas las frecuencias de 144 a 12, de 144 a 144 y de 144 elevado al 7, para administrar todos los desdoblamientos de su voluntad divina y personalidades expresada por sus ondas encantadas, taquiones y gravitones. 2. En cada desdoblamiento surge una supramónada que posee una carga y diversos patrones vibratorios de la fuente. Así se comienza a administrar e insertar la codificación de todas las combinaciones posibles de la fuente, creando el inicio del genoma cósmico y que la humanidad interpreta como Odú cósmico. Los miembros de la Orden Boronaldek y los hijos paradisiacos tienen la capacidad y la función de manipular y usar esas diferentes frecuencias para crear lo que llamáis supramónadas y a partir de ellas iniciar el proceso de división en conformidad con el proyecto de cada cuadrante del superuniverso. En este proyecto surgen las combinaciones de genomas cósmicos de base factorial: 144 elevado a la 12, 144 elevado a la 144 y 144 elevado a la séptima, para la formación de esa supramónada, para sus futuras programaciones y para su desdoblamiento en mónadas y otras partículas yo soy. Esto genera el Odú, que es la combinación de esa ecuación cósmica de las diferentes frecuencias de Dios Orisha. Tercero, las mónadas absorben el aspecto más denso por debajo de 20D de la codificación del Odú central para la aplicación de los aspectos factoriales para cada galaxia que se manifiesta en las diversas dimensiones y expresiones. En los universos locales como Nevadón, las expresiones son habitualmente del orden de 12 elevado a 12 y 144 elevado a 12. Pueden tener lugar otras en función de la estructura del universo. Estas combinaciones permiten que las diferentes dimensiones de los universos permeen las mónadas y el intercambio de experiencias en la evolución de las partículas manifestadas. Cuarto, el yo soy posee la individualidad de las diferentes condiciones del Odú
en la forma de personalidad cósmica, de orden galáctico y sectorial estelar, en la medida en que se desdobla en sus partículas menores. 5. Las partículas masculinas y femeninas desarrollan las experiencias en la dualidad y en la voluntad creadora o co-creadora en base a la personalidad que adquieren de las configuraciones del Odú en sus respectivas dimensiones y realidades existenciales. Sexta, cada planeta y su raza entiende y codifica las cualidades de Dios conforme a su comprensión de universo y a su propia índole. La Tierra, debido a su singular proceso de evolución y colonización por cientos de civilizaciones y pueblos estelares, con diferentes genomas y realidades, durante los últimos 3.200 millones de años, ha cristalizado diferentes interpretaciones y combinaciones de la comprensión de la fuente, dando lugar a diferentes ritos e interpretaciones de las divinidades y de los orishas, en función de los conceptos de esa diversidad de pueblos y civilizaciones. La existencia de centenares de seres del espacio que han actuado en la Tierra, controlando como dioses a la humanidad y su evolución, ha dado lugar a un aspecto de sumisión ante los dioses y los orishas. Sin embargo, esa sumisión es un error, pues cada individuo es portador del Odú, de los orishas mayores, y debe aprender a absorber esa nueva realidad personal y convivir con ella. El despertar de la conciencia eleva el alma y su capacidad de captación a octavas de luz superiores. Esto permite comprender lo que es ese Odú en relación con su yo soy, ligándola a la mónada para que se realice la reintegración divina y cósmica. Los tronos existen para asegurar ese nuevo proceso dentro de cada uno, pues cada maestro y comandante está sustentando partículas importantes para ayudar a la humanidad. Del libro Orisha Reiki de Rodrigo Romo, capítulo 1. Seguimos con los próximos capítulos.